A ti te tocaba cobre. Igualita la tuya. El cobre es uno de los elementos, de los microelementos principales para esa causa. Principales. Porque el cobre va a estar íntimamente relacionado con todo ese proceso de liberación del LH junto con el zinc. Pero el manganeso, el principal enfoque que hay que ver allí es la preparación sobre todo del macho reproductor, porque mejora la libido en el macho. Entonces, ¿qué es lo que yo busco al suplementar parenteralmente? Porque son inyecciones que yo le voy a hacer sobre el toro para prepararlo antes de la temporada de monta. Bueno, asegurarme de que esos niveles séricos sean suficientes, sean normales para el buen desempeño, tanto hormonal como ejecutor del animal frente a la hembra bovina. Haya la monta y haya, por supuesto, la preñez de esa hembra. Pero es porque, sobre todo, mejora la libido, mejora la concentración espermática también, la concentración de espermatozoides en el semen bovino. Es un enfoque sobre todo a nivel de macho. Y lo otro es con la función que tiene no solo el manganeso, sino el cobre también, con la parte del colesterol, precursor de las hormonas esteroideas. Sin colesterol no podemos tener estrógeno, no podemos tener progesterona, no podemos tener testosterona. ¿Okay? Todos son precursores del colesterol. Entonces tenemos que tener eso presente desde ese punto de vista. Se ha dicho también que el cobre está íntimamente relacionado con la ganancia de peso, de los animales. Es decir, que si yo tengo un sistema doble propósito, yo puedo utilizar suplementaciones de cobre parenterales en machos, en novillos probablemente, o en toros. ¿Para qué? Para mejorar la ganancia de peso. ¿Y por qué mejoran la ganancia de peso? Mejora la ganancia de peso porque va a mejorar la actividad enzimática a nivel ¿qué? A nivel del tracto gastrointestinal, que son los lugares donde se van a llevar a cabo el proceso de la transformación de la fibra lignocelulolítica. Fíjense algo. Ahí tenemos nosotros algo importante que no vi en la exposición del cobre porque ni siquiera la vi, que es una interacción importantísima que ocurre con el cobre y el molibdeno. ¿Ok? El molibdeno es un microelemento. Y el molibdeno está íntimamente relacionado también con el proceso eritropoyético. Yo lo saqué de los microelementos para no ponerles más material para estudiar. Pero anteriormente nosotros dábamos molibdeno. Y ese molibdeno está íntimamente relacionado con el proceso eritropoyético. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre nosotros tenemos que tener presente de que para que exista eficiencia reproductiva debe haber un buen proceso eritropoyético en el animal. El animal no debe tener enfermedades carenciales, por ejemplo, anemias. No debe tener. Y eso uno lo chequea rápidamente cuando va a las palpaciones rectales. ¿Por qué? Porque cuando va a esos exámenes ginecológicos, lo primero que yo hago es abrir los labios vulvares. Y ahí chequeo yo cómo están todas esas mucosas. Siempre lo hago. Antes de meter yo la mano, yo siempre abro para ver cómo están las mucosas de esas vacas. ¿Okay? Entonces, allí tenemos un elemento. Y hay una interacción del cobre con el molibdeno. ¿Y qué ocasiona esa interacción? Un bloqueo en la liberación del LH. Si no hay liberación del LH, no hay ovulación. Entonces, ¿qué vamos a caer? En un proceso de infertilidad. Infertilidad, comienzan las reproducciones de celos, comienzan las reabsorciones embrionarias, puede presentarse anestro, todas esas situaciones. Entonces, el cobre es muy, muy importante.
Y otra cosa importante es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, selenio, el selenio está muy relacionado con las retenciones placentarias. Con las retenciones placentarias. Por eso es que se dice que muchas veces a la vaca antes del parto se le debe colocar inyecciones de tocoselenio para tratar de nivelar esos valores séricos de selenio y evitar las retenciones placentarias. Pero las deficiencias de cobre también ocasionan retenciones placentarias. Y esas retenciones placentarias van a conllevar a un proceso de infertilidad. ¿Por qué de infertilidad? Porque va a crearse muchas veces en esos procesos de retenciones placentarias infecciones uterinas que conllevan una instauración de una metritis y el animal no queda preñado en su subsecuente éxodo, porque todavía hay residuo o infección uterina y hay que abordarla. Entonces, todo esto es lo importante de estos microelementos, que no los vemos en las explicaciones, de los macroelementos. O sea, los macroelementos no los vemos tan relacionados con ese proceso reproductivo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del zinc, ¿a quién le tocó el zinc? De los que estaban aquí. Gravísimo. El zinc. La exposición del zinc. Ahí tienen ustedes la principal característica del zinc. Acá está. Es indispensable para la síntesis de la hormona LH. Es decir, que también está relacionado con la liberación y síntesis de la LH. Es decir, para que pueda ocurrir la ovulación y para que ese LH pueda actuar sobre ese folículo preovulatorio que ha crecido en el ovario y que yo se lo diagramé en una ilustración que les pasé hasta por el Telegram, donde hay la participación de los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Ok? Bien. Fíjense otra característica importante del zinc, esencial para la producción de estrógenos y progesterona. Esencial. Entonces, si no hay estrógenos, si no hay progesterona, hay deficiencia de zinc, va a haber fallas en la maduración de los ovocitos, fallas en el proceso ovulatorio, retardo en la pubertad, anormalidades fetales, va a haber infertilidad. Entonces, el zinc es muy importante porque junto con el cobre y el cadmio va a formar también metalotioneínas. Y esas metalotioneínas van a ser moléculas indispensables en todas estas situaciones. Fíjense otra cosita importante del zinc allí también. Acá tenemos. Cuando hay deficiencias de zinc, fíjense, se va a ver alterada también la producción de ácido araquidónico y síntesis de las prostaglandinas. Es decir, que también tenemos una infertilidad o deficiencia o baja en eficiencia reproductiva porque el animal no puede salir en celo. Si no hay ácido araquidónico, no hay síntesis de prostaglandina F2 alfa, ¿cómo el animal va a salir en celo? No hay celo. Otro elemento importante que está acá, provoca disminución en la utilización de la energía. Otra cosa importante, y esto es desde el punto de vista metabólico. Y por supuesto, fíjense que cuando hay deficiencia en la utilización de la energía, ¿cómo va a haber liberación de LH? ¿Cómo va a haber ovulación? Sí, para toda esta liberación de LH y ovulación debe existir energía para poder abordar la gónada. Entonces afecta también eso. Fíjense lo importante que es el zinc en esa situación. Manganeso. El manganeso, allí en esa, yo le voy a pasar eso para que ustedes, porque esta láminas son como un poco más amigables para estudiar que las otras. Estas están más relacionadas con la parte reproductiva, la parte de los microelementos. En la otra, eso está también, pero de otra manera. Entonces, el manganeso es indispensable para el crecimiento y para la fertilidad.
Fíjate todas las funciones que tiene el manganeso. El manganeso es un mineral importantísimo y hay una alteración que se llama ataxia enzótica de los pollitos. Ataxia enzótica de los pollitos. Y es producto de la deficiencia del manganeso. Ataxia enzótica de los pollitos. Porque no solamente podemos nosotros hablar solamente del bovino, tenemos que hablar también de otras especies, del ovino, tenemos que hablar también muchas veces de las aves, por ejemplo, de los pollos del borde, y eso es otra alteración que va a producir. Bueno. Bueno, y así el yodo, el selenio y el sortijón. Vamos con el cobalto. Cuando estamos hablando del cobalto, el cobalto es un microelemento que está muy relacionado con la síntesis de vitamina B12. ¿Ok? Eso es a nivel ruminal. Yo les manifestaba que los desparasitantes para terneros, los desparasitantes orales, son enriquecidos con cobalto. Y son enriquecidos con cobalto con la finalidad de servir ese cobalto como un cofactor para la producción de vitamina B12 a nivel ruminal. ¿Y por qué es importante la cianocobalamina? Para el proceso eritropoyético. ¿Está relacionado con el proceso reproductivo? Directamente. Porque si el animal está anémico, el animal nunca va a quedar preñado. Nunca le va a exhibir un celo fértil. ¿Okay? Entonces, tenemos que partir por aquí. Pero hay otra cosa importante, que es que el cobalto está íntimamente relacionado con el metabolismo, tanto de la fibra como de los azúcares. Y hablamos de la adenosilcobalamina y de la metilcobalamina, de esos dos productos que ustedes lo van a ver claramente en las láminas, pero de la otra clase. Entonces fíjense que cuando hay deficiencias de cobalto, hay una disminución de la fibra, o sea, de la fermentación de la fibra lignocelulolítica, y va a haber una disminución en la producción de TSH4. ¿Qué es CH4? Usted, ¿qué es CH4? CH4. ¿Qué es CH4? No recuerdo. ¿Qué es CH4? ¿Qué es CH4? ¿Qué? ¿Qué es H4? Metano. ¿Qué más? CH4, ¿qué es? Por allá, usted. Usted. No, el de atrás, el señor, el joven. ¿Qué es H4? La señorita. Metano. Ay, ¿por qué no dicen metano? Pues, con seguridad. Yo sé, pero yo tengo que preguntar. No, yo tengo que ponerlo el inseguro. Claro que es metano, yo sé que es metano. Ajá, pero hay que ponerlo a dudar. Ahí no le pregunto, pues él sabe. Pero, ¿sabes? El H4 es metano. Es metano. Entonces, fíjense que una disminución en el cobalto va a traer una disminución también en la síntesis de metano. ¿Y qué es CH3COOH? Etanol.
Me van a buscar qué es CH3COH. Muy bien. Acetato. Muy bien. ¿Quién lo responde? Ok. Y meteorina. Entonces, eso es por parte de la metilcobalamina. Y tenemos por parte de la adenosylcobalamina, que yo no creo que esté en esta lámina, pero esta parte es por la metilcobalamina, y con la adenosylcobalamina está lo que es la disminución del ácido propiónico. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque al existir una disminución de cobalto, no se van a estar sintetizando productos necesarios para el proceso productivo del animal. Si hablamos nosotros del acetato, tenemos que es la formación de cuerpo cetónico y formación de grasa de cobertura. Si hablamos de propianato o ácido propiónico, tenemos que va a ser el precursor de la glucosa para que se pueda producir lactosa a nivel de glándula mamaria y el precursor de la leche, ¿ok? El azúcar de la leche. Y tenemos por otro lado metionina, que van a ser aminoácidos de qué tipo? Azufrado. Azufrados. Aminoácidos azufrados. Entonces, fíjense cómo una deficiencia de un mineral va a ocasionar todo este tipo de situaciones. Y por eso es que es importante. Entonces, ¿cómo es la mecánica para que ustedes estudien eso? Pues ustedes van a agarrar todos esos minerales, los van a, y cada uno ustedes van a ver la taxa enzótica de los pollitos, la fluorosis enzótica también, bueno, la enfermedad del músculo blanco, todo eso ustedes tienen que irlo sacando para poder responder ese cuadro que se les pone en el examen. Es un cuadro, es ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que les dije? La asociación. Un apareamiento que puede tener 20, puede tener 40 preguntas, ¿ok? O puede tener 30, porque el examen vale 15 puntos. Entonces, ese es el examen de minerales. Por decirles algo, Tetaña de los patos. ¿Qué minerales puede tener tú? Calcio. Tetaña de los patos, ¿cuál? Magnesio. ¿Okay? Así. Y van allí cuadrando. Si hago el examen de ese tipo, vamos a ver, el semestre pasado fue así, fue un apareamiento. Entonces, es eso. Bueno, fíjense otra cosa. Mañana hay clase práctica con Judith, la técnico de laboratorio. ¿Okay? A las 8 de la mañana en el laboratorio. Allí van a estar limpiando, el laboratorio está limpio, pero mañana toca limpieza en el laboratorio. O sea que van a tener clase a la par de la limpieza del laboratorio que van a hacer, que vienen a hacer. Va a haber análisis proximal. Yo voy a tratar de hablar con el profesor Juan Vergara, que es el del Laboratorio de Nutrición de Agronomía, para ver si en 15 días vamos nosotros a ver algo en agronomía del método como tal, porque aquel laboratorio está más activo que el de nosotros. El de nosotros está prácticamente paralizado, porque ni agua tenemos en los equipos. Entonces, pero Judith se los va a dar mañana